Las enseñanzas de Neville Goddard versus las enseñanzas de Joe Dispenza para manifestar una nueva realidad. Cualquiera que haya oído hablar de Joe Dispenza y Neville Goddard, quizás haya notado similitudes entre sus enseñanzas. No es de extrañarse cuando la ciencia y la fe se juntan. La ciencia que nos aporta Joe Dispenza con sus investigaciones científicas referentes a la física cuántica, los campos de energía y la funcionalidad del cerebro y el cuerpo humano, con el cristianismo esotérico de Neville Goddard, sin pasar por alto que Joe Dispenza se considera también un místico. Hola a todos, en este video vamos a enunciar algunas de las premisas o enseñanzas que tienen más similitud entre Neville Goddard y Joe Dispenza. Al final, déjame saber en los comentarios qué piensas de ellas. Un saludo para todos. Joe Dispenza dice que la mente determina la experiencia exterior. Por su parte, Neville Goddard dice: la imaginación crea la realidad. Joe Dispenza nos dice: debes sentir como si lo que deseas ya existiera en tu realidad en este instante. En otras palabras, enséñale a tu cuerpo emocionalmente cómo se sentiría el futuro antes de que llegue. Por ejemplo, sentirse adinerado y rico antes de que llegue la riqueza. Sentirse sano antes de que llegue la salud. Sentirse amado antes de que llegue el amor. Por su parte, Neville nos dice: asume el sentimiento del deseo cumplido y eventualmente se convertirá en un hecho. Joe Dispenza dice: mantén esa visión independientemente de las condiciones de tu entorno. Es decir, aunque tu entorno sea opuesto o contrario a lo que deseas experimentar, o aunque aún no veas los resultados en el exterior, debes mantener tu intención deseada. Neville dice que ignoremos los sentidos. Es ignorar la evidencia de tus sentidos en lo que respecta a cualquier condición indeseada en tu vida. En otras palabras, si la situación que estás viviendo no es la deseada todavía, entonces no involucres tus emociones a esa situación indeseable. Joe Dispenza: una vez sembrada nuestra intención en el campo de las infinitas posibilidades, no debemos intentar predecir nunca cómo nuestras nuevas creaciones se manifestarán. Deben llegar inesperadamente, despertarnos del sueño de la realidad rutinaria a la que nos hemos acostumbrado. En otras palabras, tienes que esperar lo inesperado. Neville, por su parte: una vez que hayas plantado esta semilla en tu imaginación, no la arranques estando ansioso por cómo se llevará a cabo. Cada semilla tiene su propia hora señalada. A algunas semillas les lleva unos días, a otras un poco más. Estate seguro de que lo que has plantado aparecerá en tu mundo. Por último, la revisión es una de las enseñanzas de Neville Goddard. Esta técnica o práctica sencillamente consiste en cambiar los acontecimientos de un recuerdo pasado en tu vida. La idea es tomar los recuerdos negativos de los eventos físicos pasados y convertirlos en un evento imaginario positivo. Para quienes quieran conocer cómo aplicar esta práctica, les dejaré el enlace del video en la descripción y el primer comentario. En esta práctica, Neville Goddard nos enseña que las reacciones, tanto positivas como negativas,
son creadoras de circunstancias futuras. Es decir, cada emoción o sentimiento vivido o experimentado es una semilla que estás plantando hacia tu futuro. Por lo tanto, mientras sigas experimentando las mismas emociones de tristeza, de dolor, de sufrimiento o los mismos pensamientos de siempre, el futuro será predecible, es decir, no cambiará. Joe Dispenza por su parte nos dice: si tienes los mismos pensamientos y sentimientos, seguirás creando la misma realidad de siempre. Cuando repetimos los mismos pensamientos y sentimientos de siempre, caemos en un círculo vicioso. Ese círculo vicioso acaba por programar una pauta en el cerebro que lleva a tu cuerpo a vivir en el pasado. Y como las emociones son vestigios de experiencias pasadas, si únicamente puedes pensar en cómo te sientes, el bucle pensamiento-sentimiento te ata al pasado y genera un estado del ser constante que se repetirá en tu futuro. Si quieres que siga compartiendo más de Neville Goddard y Joe Dispenza, déjame saber en los comentarios. Y para quienes deseen comenzar a experimentar un nuevo estado de ser, dejar de ser el mismo de siempre o la misma de siempre, con los mismos pensamientos y sentimientos, y crear la nueva versión de tu yo del futuro, los invito a entrar a las meditaciones del campo cuántico. Les dejaré el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Si te gustó este video, regálame un like. Un saludo para todos, espero sus comentarios.